Bueno. Hola, buen día, ¿cómo andan? Buen día, Fran. Está Buen día. de costado. ¿Estoy de costado? Sí. Está de- A ver. ¿Qué querés? No, los tengo, los veo. ¿Ahora? Ahora debería estar bien. Ahí estás bien. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Todo bien. Esperamos un cachito a ver si se conecta alguien más y arrancamos. Dale. Somos poquitos, Juan. Vale. No te va a poner peor. Te dije dale. No me fuiste a la escuela, que hubiese podido ir. Bueno, somos pocos, pero bueno, arrancamos así. Bueno, Quienes dale. nos van perdiendo tiempo. Hoy por ahí vamos a trabajar dos lecturas que bueno, son vitales para el periodo que tenemos que ver, que es la lectura de Cataruzza, donde se hace todo el análisis de las gestiones del radicalismo, comprendidas entre 1916 y 1930, desde un análisis interesante en relación a lo que implicó socialmente, las distintas modificaciones que hubo y ocurrieron en la Argentina para llegar a esa representación no solo política, sino de un sector que hasta ese momento no había tenido acceso a la cosa pública, por así decirlo, que eran en muchos casos los hijos de los inmigrantes. Y la otra de las lecturas que vamos a ir viendo es la que tiene contenido y relación con la reforma universitaria del 18, que es una lectura que ahí la van a ver muy bien con los chicos, que va más allá de los postulados de siempre o de las cuestiones que se terminan repitiendo y hablando en relación a la reforma, que tienen que ver con el cogobierno, con los concursos y demás, sino que plantea una visión un poco más amplia, que hace hincapié en un tema que creo que hoy es el desafío y es lo que se está tomando con mayor fuerza por parte de todo el ámbito universitario a raíz de la reforma, que es la extensión.
y claramente es uno de los puntos claves que tiene la reforma y que está tan en boga. Por eso es una lectura que, si bien forma parte de la época del radicalismo, tiene y hace base en todos los principios que en ese periodo se impulsaron a través de la reforma, es una lectura que, bueno, que tiene mucho presente, porque básicamente está marcando algunos postulados que hoy en día siguen para trabajar. Así que arranquemos con Catarusa, chicos. Dale. Bueno, chicos, ¿cómo andan? Voy a empezar yo con la primera parte del texto que hice la Argentina Conservadora. Más o menos, esto es un repaso, y agrego algunas cosas, lo que vimos la clase pasada. Como siempre, le decimos que el primer párrafo ya nos da un avance general de lo que se va a decir, así que lo voy a leer. Dice: durante la segunda mitad del siglo XIX tuvieron lugar en la Argentina profundos cambios que se aceleraron a partir de 1880 aproximadamente. La incorporación plena de los mercados mundiales a través de la exportación de cereales y carnes, la inmigración de masas y la organización de un orden político conservador fueron desde aquella fecha algunos de los fenómenos más notorios. De todas maneras, ellos no significaron una ruptura absoluta con los anteriores periodos, ni afectaron a todas las regiones por igual. Desde el punto de vista político, la etapa se cerró entre 1912 y 1916, cuando se sancionaron nuevas leyes electorales cuya aplicación llevó a la presidencia y Hipólito Yrigoyen. Como les decía, esto más o menos ya lo estuvimos viendo, pero este tema es muy importante porque en los últimos 4 o 5 parciales de estos temas que estábamos viendo, siempre 1 o 2 preguntas salen. Así que tengan muy en cuenta eso y solamente les diga en qué hacer hincapié. Y bueno, hoy como somos poquitos, tampoco les vamos a pedir tanta participación. Pero bueno, con lo que estuvimos viendo, ¿no? El texto dice desde 1916 a 1955. Acá estamos viendo un poco anterior a eso, con lo que vamos a comenzar. Pero ya la unidad se llama el ascenso de los sectores medios. Entonces, claramente el análisis que vamos a hacer es cómo, primero, casi podemos decir que nace ese sector medio y cómo influye en la política. Que como vimos en la clase pasada, la política estaba... ¿ya no la clase? No, igual yo decía la clase pasada. Estamos en la primera página del texto de Catarusa. Dice Historia de Argentina 1916-1955. No pasamos la primera carilla. Como estuvimos viendo, la política estaba, digamos, la llevaban a cabo la élite. Y bueno, entonces vamos a ver cómo se da un cambio que empiezan a participar en ella los sectores medios. Y para esto se dan una serie de pasos, que es por ahí lo que vamos a analizar en esta primera parte, hasta que siga Emily. Pero bueno, primer título, ya lo dice: lecturas diversas de una transformación profunda. Porque es lo que decía, lo que vamos a analizar en la primera parte es la transformación de Argentina para que se dé el ascenso de los sectores medios, que se va a dar en 1916. Primero, a ver si se acuerdan, una pregunta sencilla. ¿Cuál era el modelo económico de Argentina en ese momento? Y que, bueno, igual siguió durante bastante tiempo. El agroexportador. Exactamente. Bueno, ¿y qué es lo que si se acuerdan, a ver, cómo fue cambiando, que eso ya está en la segunda hoja, cómo fue cambiando esa economía? ¿Se acuerdan? Está en el último párrafo, sí, en el último párrafo de la segunda carilla. ¿Se acuerdan de qué materiales pasamos? Empezamos con una cosa, se suma otra, y después se suma otra. Empezamos con la exportación de lana. Sí. Después, espérate, el momento de corte fenómeno. Después la cría de ganado vacuno y la exportación. Bien. Hasta la producción cerealera. Exactamente, bien. Esa es la
la relación, se dan en ese orden. También está de mano con la tecnología, que eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero bueno, cómo se implementa la refrigeración, ¿no? Para el hecho de poder llevar carne, de los trenes. Pero bueno, volviendo un poco a lo anterior, ¿qué dice, no? Bueno, que el modelo agroexportador, dice, asociado a la incorporación de la Argentina al proceso de integración de economía mundial. Avanzaba, además, la formación de la Argentina moderna, importantísima proveedora de cereales y carnes al mercado internacional y receptora de inversiones y mano de obra de origen extranjero. Porque, bueno, como lo vamos a seguir viendo, en ese momento se da una gran inmigración hacia la Argentina, y bueno, mucha de esa mano de obra europea termina yendo a lo referido a lo agropecuario. Otro dato no menor es que en 1879 se da la campaña del desierto, ¿no? Que eso, que ya lo estuvimos viendo un poco, ¿no? De la mano de Roca, amplía enormemente el territorio nacional, y bueno, ese territorio poco a poco se fue poblando, ¿no? Poblando y con personas, bueno, y con vacas. Recuerden que la conquista desde el desierto no es solamente el sur, sino también es más o menos del sur de la provincia de Buenos Aires. Bien, siguiendo un poco. Bueno, dice, ¿no? Dice, un periodo excepcional de mejoras y progreso garantizado por la conducción acertada de la élite, o bien proceso de construcción de un capitalismo deformado y dependiente de un sistema político oligárquico y cerrado, y un Estado dedicado en forma exclusiva a la represión de los críticos. Estas eran las dos grandes interpretaciones sobre el periodo que dominaban los debates políticos y culturales. Bueno, eso es lo que veníamos viendo, ¿no? Cómo era el gobierno del PAM, y que lo que hemos visto, ¿no? Grandes libertades civiles, pero no había derechos políticos, ¿no? Poca participación de la política. Y bueno, ¿qué pasa con, ya dice en el título que dice algunas cifras de cambio? ¿Qué pasa con la población? ¿Se acuerdan? Claro, a ver el chat. No lo estaba leyendo el chat, perdón. Bien, algunos sacó con la población. ¿Sube, baja? ¿Qué les parece? Y la población va subiendo Bien, bien. con el gran oleaje de inmigrantes. Exactamente. Bueno, acá dice alguna cifra de cambio, claramente. Dice, bueno, hacia 1869 el país tenía aproximadamente 1.800.490 millones de habitantes, y en 1914 ya llegaba hasta 8 millones. Fíjense el crecimiento, ¿no? De casi 2 millones a 8. La verdad, si lo hubiéramos hoy, es una locura, es 4 veces más. Bueno, eso, los números, por ahí no es lo importante, sino la cantidad de personas, y fíjense que la mayoría se quedó en la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, ¿no? En los grandes centros urbanos y en los puertos. Y también una gran diferencia, dice, el porcentaje de extranjeros en 1869 era del 11%, mientras que en 1914 rondaba el 30%. La cifra más alta registrada en un censo nacional hasta el día de hoy. Entonces ya vemos cómo la población crece, y cómo crece también la población extranjera. Otro cambio también se da en dónde empieza a darse la población. ¿De qué lugar a qué lugar se mueve? ¿De qué lugar no? ¿O dónde crece la población, sobre todo? ¿En qué ámbito?
En el ámbito urbano es donde crece más. Eso te iba a decir. Exactamente. Y bueno, entonces, haciendo el análisis, es que, o sea, que vamos a ir llevando es, como crece en el ámbito urbano, sobre todo, se crean nuevos trabajos que se dan en ese tipo de lugares, ¿no? Si crees en las ciudades, no se va a generar tanto problema, por ejemplo, con el campo, sino más que nada problemas con las industrias, ¿no? Piensa en ese momento, ¿no? De las grandes industrias, las grandes fábricas, y dice, bueno, que entre 1870 y 1914 la población urbana creció del 33% al 58% sobre el total de habitantes, es decir, hacia 1870 había menos de la mitad de la población argentina no estaba en una ciudad, y para 1914 más de la mitad ya vivía en las ciudades. Pasando de hoja, bueno, seguimos con cifras, ¿no? De cómo en 1870 Buenos Aires contaba con 1.800.000 habitantes, y para 1914 1.500.000. Pero bueno, también lo que dicen, en el interior no se daba lo mismo, sino que dicen que en La Rioja había un solo 2% de extranjeros y en Corrientes un 7%. Y la urbanización se vinculó con la consolidación del desequilibrio entre distintas regiones que ya se insinuaba en etapas anteriores. Entonces, vemos cómo ya la diferencia entre el interior, si quieren, y Buenos Aires, se daba en la cuestión de población, ¿no? De cómo esa población, de cómo era. Ya avanzando a la tercera carilla, a la cuarta carilla, perdón. ¿Qué cambio tecnológico se da en el mundo, y sobre todo en Argentina, que es como, bueno, es muy importante para el crecimiento económico? Instalan los ferrocarriles. Exactamente. Fíjense que parece que el ferrocarril es recontra antiguo, pero es más o menos de 1830 el invento. Y acá estamos hablando de 1875, o sea que son 50 años nada más. Cuando en esa época, bueno, las cosas tardaban en llegar. Fíjense que dice que la expansión del ferrocarril pasa de 1.400 kilómetros para 1890, y para 1914 casi 15.000 kilómetros de vías. Fíjense eso cómo impacta en que se puedan llevar los granos, ¿no? Las vacas a través de toda Argentina, y la población que podía desplazarse de otra manera. Bueno, seguimos viendo cómo eran las diferencias en la producción, ¿no? Primero lana, cueros, y ya después carnes congeladas y los cereales. Y fíjense, dice carnes congeladas, que es lo que hablábamos de la innovación tecnológica. Pasando a ver, bien. ¿Qué otro cambio se da en Argentina con respecto en 1884? Dos carillas más adelante. A ver si se acuerdan, respecto a las educaciones. Habla de la educación elemental, es uno de los más evidentes, que se impulsa la escuela primaria. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo impacta esto? Piensen de que siempre estamos hablando del el ascenso de los sectores medios. Es decir, si hay más población y más trabajo, justamente lo que va a haber es una mayor clase media. Bueno, esta clase media, ¿qué nivel de educación tiene? Bueno, yo estaba hablando que en 1884 se le empieza a dar la educación primaria, ¿no? Es obligatoria, ¿no? Entonces comienza
se trata de solucionar el analfabetismo. Dice que para 1900, dice, a su vez en 1870 el porcentaje de analfabetos era del 77%, mientras que en 1914 había descendido a 36%. Piensen eso, cómo impactó en la sociedad, una sociedad casi plenamente analfabeta a, bueno, muy, muy superior el nivel de alfabetismo. Todo esto es en relación a lo que vamos a ir viendo de el ascenso de los sectores medios. Es decir, había una mejor economía, por todo lo que estamos diciendo, ¿no? Del modelo agroexportador, había más población y esta población estaba más educada. Y dice, este crecimiento, así como la creación, con referencia a la educación, este crecimiento, así como la creación o ampliación de los servicios hospitalarios, de los vinculados al Poder Judicial y otras reparticiones, volvió más compleja la estructura administrativa del Estado. Los procesos de ascenso social que funcionaban para algunos miembros de los sectores populares en tránsito hacia los grupos medios, así como para profesionales vinculados con la élite, se vieron también favorecidos por aquella ampliación. Porque este periodo que estamos viendo es lo que más importa, o que es lo que más se resalta, es el ascenso social, de la movilidad social, en realidad. Y bueno, esto es la página que vimos, recién estamos en la página 30, dice. ¿Qué cambio se da? Que ya lo estuvimos viendo. Si se da la urbanización, ¿qué tipo de trabajo se empieza a instalar? Está en el primer párrafo. Esto ya lo vieron en Derecho Político. Sí, está en el régimen conservador, pero ¿a eso es lo que te referís? No, es el trabajo asalariado, es el trabajo en la fábrica. ¿Y por qué ahora es cuando hacemos énfasis en eso? Como dice, bueno, la ampliación del número de trabajadores de nuevo tipo al ritmo de la extensión del trabajo asalariado que se dio aceleradamente. Desde ya pueden rastrearse antecedentes, sobre todo en las ciudades, pero la circunstancia de que fueran en estos años cuando el movimiento obrero comenzó sus intentos de organización, así como las luchas de comienzos del siglo XX. Es decir, con el crecimiento de las ciudades y el crecimiento de la industria, nace el movimiento obrero en la Argentina, ¿no? Estamos hablando de comienzos del siglo XX, entre 1900 y 1910, es donde se da ese nacimiento que perdura muchos años. Bueno, seguimos siguiendo el próximo. Oki, dos Sí. cositas por ahí que me parece que son interesantes para sumarle. Ustedes tienen que visualizar, además de que lo que les venía marcando Octavio, la aparición de un nuevo sector social, por así decirlo, producto de lo que fue la implantación de las leyes laicas y de la ley de educación 1420, la aparición de un sector de representación, como es el sindical, con también los sectores de representación política distintos que aparecieron. Y la representación ya lo vamos a ver eso. Sí, pero lo de la representación sindical, piénsenlo con algo que ustedes lo tienen en el programa y así lo analizan, que son las leyes de defensa social y la ley de residencia. Átenlo porque ese tema, el tema sindical, tiene una representación muy especial que está dada por los sectores anarquistas, socialistas, y lo tienen que atar con eso. Fíjense cómo muchas de esas cosas se van hilando y préstenle atención porque tiene que ver con el desarrollo. Era eso nada más. Bien, a continuación tenemos el régimen conservador. Esto la verdad que no, ya lo vimos el taller pasado, lo vimos bastante a fondo, y bueno, entonces yo voy por ahí hoy un poco más rápido y detenerlos en lo más importante, lo
lo pasé un poco por arriba, porque es lo que ya vimos la clase pasada, todo lo referido al PAM, cómo la manejaba la élite, cómo los derechos que había, ¿no? Lo que vimos de la república posible y la república verdadera, bueno, todo eso se aplica en este título que dice los modelos de política, el régimen conservador. Pero bueno, acá tenemos, si quieren, lo importante que es, a lo que ya hemos visto, es la ley Sáenz Peña, que también se acuerdan que la vimos la clase pasada, lo referido al voto secreto, ¿no? Obligatorio y universal, que bueno, esto cuando estamos viendo lo de el ascenso de los sectores medios, le da la posibilidad a muchísimas más personas de poder participar en los sufragios. Bueno, como veíamos, desde 1880 a 1916, el gobierno estuvo solamente gobernado por el Partido Autonomista Nacional, ¿no? Una agrupación heterogénea cercana a una alianza de agrupaciones provinciales reunidas alrededor de algunos dirigentes connotados miembros en general de una clase más acomodada. ¿Se acuerdan que vimos, ¿no? La importancia de los gobernadores, ¿no? Cómo se hacían las alianzas, el tema del fraude, cómo el que estaba en contra era la intervención federal. Bueno, eso ya lo estuvimos viendo y por eso si quieren lo vemos así, si quieren los grandes rasgos, porque ahora por ahí se viene en lo que se hace más énfasis en esta época, que también algo vimos, ¿qué empieza a pasar en 1890? ¿Qué se da? Si se acuerdan, una revolución. ¿Cuál era? Que algo vimos por arriba. La revolución del parque. Exactamente. Bueno, ¿y qué hito marca eso, si te acordás? Te da el nacimiento de algo, de un partido. ¿Cómo? ¿Se acuerdan algo que vimos que era, bueno, la revolución del parque marca el nacimiento, bien ahí, milagros, de la Unión Cívica Radical, que vamos a ver un poco, pero bueno, eso es el hito del nacimiento, que como habíamos visto, quien quien lo lleva adelante es Alem. Pero bueno, ¿y qué es lo principal qué es lo que pedía? ¿Se acuerdan? La revolución del parque, no me acuerdo si lo vimos igual. ¿Cuál era la principal crítica? Bueno, acá no me acuerdo si está en esta parte, pero bueno, sobre todo era la participación política. Es lo que más o menos lo que habíamos visto antes, ¿no? La necesidad. Fíjense, estamos hablando de 1890, claro. Cómo se pedía la participación en las elecciones, que eso recién llega 20 años después con la ley Sáenz Peña. Por eso vamos haciendo, si quieren, esta comparación de cómo la ley Sáenz Peña no es que llega sola, sino que hay todo un movimiento, que también lo vamos a ver con algunas otras cosas, que hacen que sea casi necesario para el PAN, para su continuidad, esa ley. ¿Qué pasa qué es lo que también, no solamente como hito, lleva al nacimiento de la UCR, sino que también le significó que lleva a la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman, ¿no? Que eso, si quieren, le quitó legitimidad a su presidencia y tuvo que renunciar. No solamente porque dice, el movimiento tuvo lugar en momentos en que se acusaba una crisis económica cuyos síntomas habían comenzado a manifestarse algún tiempo atrás. La escasa capacidad para la maniobra política que demostraron el presidente y los suyos y las discrepancias dentro del propio PAN
fomentadas por un estilo de aquel grupo y algunos episodios de corrupción resonantes contribuyeron a dar vuelo a los críticos. Entonces dice, en 1890 constituyó un movimiento en el que se significaron elementos propios de la política argentina del momento. Sus dirigentes formaban parte en general de las élites políticas y sociales de respectiva ideología que dominaban los documentos producidos por los revolucionarios. Entonces, bueno, acá vemos, si quieren, en lo siguiente, la importancia de la revolución del parque, que, bueno, dice, ¿no?, que fue la forja inicial de la Unión Cívica Radical, el acontecimiento inaugural, que la Unión Cívica Radical nace con Leandro Alem. Y también quienes participan en la Revolución del Parque se dividen entre los que estaban con Mitre, que era expresidente en ese momento, y los que estaban con Alem. Dice, el radicalismo que en principio combinó la participación electoral con la abstención, ¿se acuerdan que vimos eso como un modo de protesta? Era no presentarse a las elecciones. Intentó también la protesta armada en 2 ocasiones, que vamos a ver, 1893 y 1905. En la primera, el movimiento estalló en las provincias de Buenos Aires, San Luis y Santa Fe a fines de julio, y luego se produjeron movimientos en Tucumán y nuevamente en Santa Fe. Es decir, estamos viendo acá cómo la lucha que daba la Unión Cívica Radical se daba en 2 sectores. Desde el sector político, que era la abstinencia, ¿y qué tenía que ver? Que ya era un partido con un crecimiento importante, entonces, bueno, que no se presente elecciones representaba algo, y bueno, hoy la lucha armada. Y nace, si bien, un nuevo líder, que es lo que vamos a ver adelante. En 1896 se suicida Alem, y ¿quién crece como figura del radicalismo? Que luego va a ser presidente. Estamos en la página 35. Irigoyen. Exactamente. Irigoyen, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, genera un gran crecimiento. Más que nada para ir conectándolo con lo siguiente. Y bueno, ya la página 36, ya relacionado, ¿no?, con lo que estuvimos viendo del derecho de los trabajadores, y eso se da un acontecimiento. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que piden? A ver si se acuerdan. Está el primer párrafo de la página 36. Pero de mayo, a partir de las medidas que protegieran al trabajador. Exactamente. Se da, ¿no?, la Segunda Internacional, una iniciativa que lleva adelante la Segunda Internacional el 1 de mayo, es una reunión que se piden los derechos para los trabajadores, que dice, venimos a promover todas las reformas tendientes a mejorar la situación de los trabajadores, la jornada de 8 horas, la suspensión de los impuestos indirectos, el amparo de las mujeres y los niños contra la explotación capitalista, y además partes del programa mínimo de los partidos de la Internacional Obrera. Pero bueno, más que nada, no me acuerdo si ahí, bueno, las 8 horas, el descanso del domingo. Entonces, nacen con toda esta, si quieren, de parte del movimiento obrero, ¿qué 2, si quieren, grupos políticos nacen? O se dan, sí, nacen, si quieren, o toman una nueva relevancia, que es pregunta de parciales. Por un lado, creo que vas a eso.
comienzan a tener preponderancia los anarquistas y los socialistas. Exactamente, esa es la respuesta. Son dos grupos que todavía, si quieren, no existían o no eran tan importantes, como veníamos primero, si quieren, de dos grupos importantes, como eran el PAM y la UCR, se suman el Partido Socialista y los anarquistas, sobre todo con ideas que venían de Europa, si quieren, ¿no? Desde los barcos bajan con esas ideas, como se dice. Si quieren, comunito, en 1904, Alfredo Palacios es el primer diputado socialista. Dice, bueno, en 1901 se crea la Federación Obrera Argentina y luego la Unión General de los Trabajadores. Vamos a ir medio rápido que se está haciendo tarde. La reforma electoral, bueno, que consistía, ya la venimos hablando largo y tendido, era la ley Sáenz Peña, que era el voto, que se podía votar el voto era secreto y obligatorio y universal, es decir, para todos los ciudadanos mayores de 18 años. ¿Dónde se da la primera votación con estas características? Es la elección de diputados de Santa Fe de 1912, donde se da un triunfo de la UCR, ¿no? Y a ver, acá dice, a ver si lo tengo anotado, ¿por qué? Bien, está un poco más abajo. Porque muchos se preguntan, y ustedes también por ahí se han preguntado, si, fíjense, 1912 es la ley Sáenz Peña, y ya 1916 pierde el PAM. Entonces, ¿por qué la apoyaron? ¿No? ¿Cuál sería el fundamento si sabían que iban a perder? Primero, es que la votan creyendo que iban a ganar. Piensen que venían de 36 años ininterrumpidos de triunfo. Entonces, bueno, creían que el arraigo ya era bastante, digamos, casi total y que iban a seguir ganando. Y después dice, los reformistas no pensaron que la reforma va a ser derrotado, sino para abrir alguna participación acortada y subalterna de las fuerzas de la oposición, que desactivaría las presiones y reclamos y dotaría de legitimidad y que al mismo tiempo les permitiría retener los más importantes resortes del gobierno. ¿Qué es lo que mientras mayor participación se da, siempre hay mayor legitimidad, ¿no? Esta es la página 41. Y la mayor participación ya era algo que se venía dando en todo el mundo, que dice, hacia 1870 en Europa, la enorme mayoría de los grupos dirigentes veía la ampliación de los derechos vinculados a la ciudadanía política, entre los que el derecho al voto era central como una peligrosa puerta a la convicción social. Pero bueno, ya dice que para la Primera Guerra Mundial, es decir, más o menos 1914, el 90% de los varones adultos había alcanzado el derecho a la participación electoral en varios países de Europa. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Que la ley Sáenz Peña se daban presiones de muchos lados, era como vemos, ¿no? La revolución del parque, ¿no? Los levantamientos armados, y esa presión no solamente de interior, sino que en el resto del mundo ya era un derecho más que aceptado muchos años antes. Entonces, bueno, vemos que dice que en la ley en 1910 participó solamente el 2% de la población total, mientras que después de en 1916 ya participa el 8%. Bueno, entonces ya con esto le vamos dando un fin a esta parte, y ya la dejo a Mili. ¿Qué es lo que tenemos de importante? Primero, céntrense que es el sector, es como dije, el ascenso de los sectores medios. ¿Qué cosas tienen que ver? Es un crecimiento, primero, económico y un crecimiento poblacional. Junto con este crecimiento poblacional se da la ley de educación primaria y la ley Sáenz Peña, es decir, la población en este momento está más educada y años después va a poder participar en las elecciones. Sumado a eso, tenemos el movimiento obrero
y el anarquismo, o sea, el movimiento obrero, sobre todo el anarquismo y el socialismo como grandes pilares. Entonces, más o menos son esas 4 cosas las que nos llevan hasta ahora, que ya va a hablar Mili de los gobiernos radicales. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, somos poquitos hoy. Bueno, este capítulo habla de los gobiernos radicales, ¿sí? Como les digo siempre, hay una pequeña introducción, esta es bastante cortita y concisa, así que la voy a leer. Dice, entre 1916 y 1930 se sucedieron 3 gobiernos radicales, el último de ellos interrumpido por un golpe de Estado. Durante esos años, uno de los conflictos políticos más relevantes se libró entre los grupos conservadores alejados del control del Estado debido a la aplicación de la ley Sáenz-Peña y el radicalismo conducido por Hipólito Yrigoyen. La etapa culminó con el golpe militar que el 6 de septiembre de 1930 derrocó a Yrigoyen e impuso al general Uriburu como presidente. ¿Sí? Ahí tenemos. Que yo les voy a dar algunas indicaciones de cómo analizarlo, más que ir puntualmente a todo el texto, así después ustedes vuelven y lo analizan, porque si no, no le voy a dar tiempo a Ana para que trate el texto de la reforma. Así que bueno, rapidito. Tenemos, Yrigoyen llega a la presidencia, el primer subtítulo. Como dice la introducción, tenemos el periodo de 1916 a 1930, con periodos de presidencias radicales. ¿Sí? Un periodo, como dice acá el texto, en el cual la Unión Cívica Radical resultó imbatible en el ámbito nacional desde el punto de vista electoral y también con un crecimiento en diputados, ¿sí? La cantidad de diputados. Y este periodo se cierra el 6 de septiembre de 1930 con el golpe de Estado. Tenemos, bueno, Uriburu, ¿no? Con el apoyo de las Fuerzas Armadas, gran parte de la oposición. Mili, ¿estás teniendo problemas con el...? Se te está cortando el ¿Con el sonido, Mili. audio? Sí, fíjate que creo que estás golpeando el micrófono y se te hace como interferencia. Creo que tenés el micrófono de auricular, me parece. Me sube y me baja el volumen. ¿O no se escucha nada? Sí, te escuchamos, pero cada tanto es como una lluviecita. Claro, pero ahí lo saqué. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí va, genial. Fuerte y claro. Listo. Ahí va, sigo así. No, es que debe estar haciendo algún corto porque me sube y me baja el volumen. Así que debe ser algo de eso. Bueno, en este apartado, lo importante habla de la escena política. Tenemos el radicalismo, ¿sí? Como oficialismo, y tenemos 3 sectores más que conforman la oposición. Si se anima alguien a decírmelo, si no se los digo yo, así no las quiero bombardear a las únicas compañeras que se conectaron. Pero si se animan, tenemos el radicalismo y ¿qué otros sectores más? El Partido Demócrata y el Socialista. Bien, tenemos el radicalismo, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista y los conservadores. ¿Sí? Tenemos 4. Y acá nos dice el texto, que esto después se los voy a dejar para que lo lean, porque bueno, pensaba preguntarles qué pasaba, pero no las voy a bombardear tanto. El texto nos dice que, si bien había 4 espacios políticos, ¿qué pasaba, ¿no? En el interior de cada uno? Dice, se los leo textual, el mundo político argentino estaba más fragmentado de lo que estos 4 agrupamientos pueden sugerir, ¿sí? Y ahí les dice más o menos qué pasaba dentro del radicalismo, qué pasaba dentro de los grupos conservadores, dentro del Partido Socialista y del Demócrata Progresista.
Eso léanlo ustedes, cualquier cosa yo después les dejo mi número y lo charlamos, pero también para darle el espacio a Ana, vamos a hacerlo un poquito más rápido, pero no dejen pasar eso que pasaba dentro de cada uno de los espacios políticos. Después tenemos en el próximo subtítulo, que también los títulos son súper claros y les va a dar como la pauta de todo lo importante, digamos, de cada apartado. Dice, la disputa central, la importancia de las imágenes, ¿sí? Entonces nos habla de el núcleo de la disputa política, que era radicales contra conservadores, ¿sí? Esto, átenlo a lo que venía hablando Octavio, ¿sí? Al periodo anterior, cómo fue ese periodo anterior y qué pasaba ahora que los radicales estaban en la presidencia con Irigoyen, ¿sí? Entonces, la importancia de las imágenes, habla el texto, fíjense que acá nos dice, desempeñaron un papel de importancia las imágenes que de sí mismos y del adversario construyeron los contendientes, ¿sí? Tienen en este apartado cuál era la imagen del radicalismo para los radicales, ¿sí? La importancia de la imagen de Irigoyen y demás. Habla también un poco de cómo los radicales veían al radicalismo, que dice, a ver si lo encuentro por acá rapidito, dice, el radicalismo era concebido como la expresión de la mismísima nación, de toda ella, ¿sí? Fíjense cómo los radicales se veían a sí mismos y a el espacio político. Después habla de lo mismo con los conservadores, ¿sí? Que era como decía Octavio, ¿no? Ellos pensaban que ellos deberían seguir en la función pública, ¿sí? Y después, bueno, habla de las imágenes que el radicalismo veía, ¿sí? De los conservadores y viceversa, ¿sí? Los que los conservadores creían de el radicalismo. Después pasamos directamente, como dice el subtítulo, de llano al gobierno, ¿sí? El primer gobierno de Irigoyen, que dice, bueno, que el radicalismo va a enfrentar dos circunstancias según el texto. La primera, someterse regularmente a elecciones, y la segunda, asumir responsabilidades de gestión, ¿sí? Habla del primer punto, con un desempeño destacable, como dice el texto. Amplía la UCR sustantivamente el número de representantes en la Cámara de Diputados. Habla que no siempre, que no fue fácil, ¿no? Que fue complicado al comienzo del gobierno, porque, bueno, claramente el Congreso estaba en manos opositoras. Y después, bueno, Irigoyen también habla de que tuvo que apelar a intervenciones en las provincias con el argumento, dice acá el texto, que sus gobiernos habían llegado a esa posición por efecto de la manipulación de elecciones y que la auténtica autonomía era para los pueblos, ¿sí? Eso es más o menos, en rasgos generales, lo que habla del primer punto, que es someterse regularmente a elecciones. En el segundo punto vamos a lo que es las responsabilidades de la gestión, que yo lo dividí para que ustedes me lo contesten, pero al ser poquitos, vamos a ver si lo podemos ir armando, si no yo se los voy diciendo. Lo dividí en tres partes, ¿sí? Que es la política exterior, la economía y la cuestión social. Está dividido en el texto también así. Lo que es la política exterior, ¿qué podemos decir del gobierno de Irigoyen? Ya estamos en la página 51, en la última partecita. Que se mantuvo neutral frente a la Segunda Guerra Mundial. La posición de él era ser neutral en ese tema. La Primera Guerra Mundial, tal cual. Mantiene la neutralidad. Sí, no pasa nada. Bien, tenemos eso como cuestión más importante. Después creo que nos habla de la interna, digamos, ¿sí? Irigoyen mantiene la neutralidad, pero tenemos de qué sectores apoyaban a un bando al otro, la presión de los norteamericanos, léanlo bien, pero centralmente es lo importante, la neutralidad de Irigoyen
que mantiene, ¿no? Con respecto a la Primera Guerra. En cuanto a la economía, ¿qué podemos decir? Tengan en cuenta el plano internacional para analizar la economía en el gobierno de Irigoyen, ¿no? Que bajaron las importaciones y bajaron las exportaciones y las importaciones. Bueno, debido al tema de la guerra. Bien, debido, ¿no?, a la baja general en el comercio internacional. Exacto. Bien. También bajaron ¿Qué los más? salarios. Bien. ¿Y para qué ¿Y qué terminamos? pasa cuando termina la guerra? Ya te digo. Tenemos en 1918 cierta recuperación, como acá dice el texto, se lo digo textual, cierta recuperación parcial de la actividad económica internacional. Después tenemos que incluso en esa etapa la inflación complicó la situación y, bueno, después habla algo de que en los comités radicales se llegó a vender carne radical y pan radical más baratos, ¿sí? Habla de que también Irigoyen intenta solucionar el problema del financiamiento de las actividades estatales, que dependían, ¿no?, casi exclusivamente de los impuestos del comercio exterior. Así que bueno, esto analícenlo, como ya les dije hace un ratito, con el plano internacional. Y también, bueno, como el tercer punto, la cuestión social, qué pasaba con la cuestión social en el primer gobierno de Irigoyen. Ya estamos en la 52. Les ayudo. Dice, bueno, Irigoyen comienza intentando ubicar el gobierno. ¿Me hablabas, Karina? Te decía Te que interrumpí, es cuando se reúne con las agrupaciones ferroviarias, portuarias y demás en el Congreso. Claro, bien. Reunión. Bien, entonces, como dice acá el texto, se ubica su gestión, Irigoyen, como árbitro frente a los conflictos obreros. Entonces recibe a las delegaciones sindicales y atiende los reclamos y se niega a reprimir, ¿sí? Después, a ver si no me estoy salteando nada más. Bueno, esto obviamente era criticado por la oposición conservadora, ¿no?, que acá dice que la denunciaba por su debilidad ante el desorden social, cuando no por darle impulso, ¿sí? Así que esto léanlo con detenimiento. Después les habla un poco de la Liga Patriótica Argentina, ¿sí?, en el último párrafo de este apartado. También léanlo bien, no lo dejen pasar. Está todo conectado en este periodo con lo internacional, ¿sí?, qué es lo que estaba pasando en la Primera Guerra y cómo afecta en el plano nacional en el gobierno de Irigoyen, ¿sí? Eso siempre úsenlo para conectar y poder comprender mejor, porque a veces nos perdemos del contexto y lo analizamos solamente de memoria y después cuando tenemos que ir al parcial, cuesta. No sé cómo estamos de hora. Bueno, seguimos con la candidatura de Alvear, ¿sí? Este apartado nos habla específicamente de Alvear. ¿Quién era? ¿Sí? Esto se los voy a dejar para que después lo lean porque no tiene una complejidad muy grande. Sepan que Alvear tenía su historia política, ¿sí?, dentro del radicalismo. Había empezado muy joven, ¿sí?, había participado de la Revolución del Parque, que ha hablado Octavio, del levantamiento de 1893.
Ya en 1912, que era la elección también que mencionó Octavio, estaba dentro de los 8 diputados del partido que se incorporaron en el Congreso. Después en la presidencia de Irigoyen se le ofrece el cargo de ministro de Guerra. Finalmente fue nombrado como ministro plenipotenciario en París. Y bueno, cuando se comienzan las negociaciones para definir el candidato, dice acá el texto que Irigoyen define la cuestión ¿sí? para elegir a Alvear. Pero lo importante es que sepan que ya era ¿no? un importante dirigente con experiencia parlamentaria y diplomática, como dice acá el texto, y acá lo dice de lealtad probada, incluso a pesar de las diferencias de criterio, con extensa pertenencia partidaria y relación personal con el líder. ¿Sí? Más o menos es eso, igualmente léanlo con detenimiento, y vamos a el próximo subtítulo, que es Nuevo eje del conflicto político. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que pasa dentro del radicalismo después de las elecciones de 1922? A ver si lo pudieron identificar. Ya estamos en la 55. Tenemos 1922, Alvear, Radical se presidente. distancian de Irigoyen. Que se distancian de Irigoyen. Bien, se produce tal cual. ¿Y cómo queda esa división? Los antipersonalistas, por un lado, Bien, y los otros bien. no me acuerdo, para que lo encuentre ahora. Era muy fácil. Lo tenés los antipersonalistas y los irigoyenistas. Exacto. Claro. Acá, bueno, el texto les habla muy cortito de más o menos de cómo encaraban cada una de los dos divisiones que veíamos recién, ¿sí? Antipersonalistas, el rasgo común, como dijiste Karina, era la crítica a Irigoyen, y los irigoyenistas, ¿no? Que retenían su poderío en la provincia de Buenos Aires, y dice que hacía un pie firme en Capital Federal y otros distritos. Básicamente es esto, y que obviamente esta división interna del radicalismo se traslada en lo que es el Congreso. Fíjense que les habla en el último párrafo de la 56, que gran parte de las bancas radicales en diputados estaban en manos irigoyenistas, y la obstrucción llevada adelante, incluso a través de la ausencia en el recinto, fue una práctica corriente de la que Alvear se quejó sistemáticamente en sus mensajes al cuerpo. A través de decretos, el presidente llegó a clausurar en 3 oportunidades las sesiones extraordinarias en razón de la parálisis parlamentaria. Y dice, por su parte, el antipersonalismo no desdeñó el acuerdo con sectores conservadores, pero una de las piezas claves para dirimir el enfrentamiento era el control de la provincia de Buenos Aires, que habría de permitir al antipersonalismo desmontar la máquina electoral irigoyenista. ¿Sí? Dice, bueno, después que Alvear no toma la decisión de intervenir la provincia, y que en 1928 la USR nuevamente impulsa la candidatura de Irigoyen para su segunda presidencia. ¿Sí? Básicamente es esto. ¿Qué pasa en la interna del radicalismo después de que Alvear asume la presidencia? ¿En qué órgano del gobierno esto se traslada y se ve en la práctica? Y bueno, ya la candidatura de la segunda presidencia de Irigoyen. Después, en el próximo apartado, nos habla puntualmente del gobierno de Alvear, a ver si podemos destacar algunas cosas importantes del gobierno. No sé si quieren que nos vayamos a ver Karina y Joana, si pudieron encontrar algo que se destaque
del gobierno de Irigoyen, de Alvear, perdón. Creó la Fábrica Nacional de Aviones, acá vacía a simple vista en el primero. Nos dice eso. Bien, tenemos uno. Después, un poquito antes, la gestión, se destaca la gestión de Mosconi frente a YPF. Claro, yo ese lo había tomado como que estaba todavía en la presidencia de Irigoyen. No con Alvear. Pero bueno. Claro, pero ves que dice, Irigoyen había creado la Dirección General de Yacimientos Profundos, bueno, YPF, y Mosconi fue puesto en ese área por Alvear, ¿sí? Por eso se destaca la gestión de Mosconi en YPF en el gobierno de Alvear. Tenemos eso, la Fábrica Nacional de Aviones, ¿qué más? Ay, a ver, para que Joana me está en el chat. Servicio militar. Obligatorio. Bien. ¿Qué pasa con respecto a lo laboral en el gobierno de Alvear? Hay varias medidas también. Trató de extender el sistema de jubilaciones. Bien. Que eso, bueno, ¿qué más? Estuvo ahí, pero no lo logró. Claro, ¿qué más? Un poquito más arriba de lo que me estás diciendo. Bien, el feriado del 1 de mayo, por decreto. ¿Qué más? El descanso del domingo. Se reglamenta también el trabajo de mujeres y niños. Bien, el descanso dominical. ¿Qué más? Es que me morí. El trabajo de mujeres y niños, bueno, eso lo dijiste vos. El descanso dominical. Habla del conflicto entre los tucumanos y los camioneros, ¿era? Cañeros. Bien, azúcar. también habla de eso. Bien, de el laudo de Alvear. La sanción de la Constitución. Feriado establecido por decreto en la legislación. Bien, ahí más o menos en lo laboral creo que dijimos todo, parece que no nos salteamos nada. Y bueno, pues finalmente dice que la conflictividad social tendió a descender en los años de Alvear, que sin duda, ¿no? Veamos el plano también internacional, la recomposición económica producida luego de la crisis de la inmediata posguerra, ¿no? Es un factor determinante en esto de descender la conflictividad social, ¿no? Bueno, de este apartado creo que después vuelvanlo obviamente a leer todo, pero hemos marcado lo más importante. Y vamos ya a la vuelta de Irigoyen. Habla un poco de lo que fue la campaña, que fue una campaña muy intensa, que hubo una gran participación también, la mayor hasta el momento, dice acá el texto, y que el triunfo de Irigoyen fue contundente. Habla ¿no? Que los conservadores y el antipersonalismo habían sospechado, ¿no? El triunfo de Irigoyen, pero no habían podido prever la magnitud, ¿no? Con la que Irigoyen salía triunfando, ¿no? En estas elecciones. Eso más o menos los primeros párrafos. Después, bueno, tienen números y datos que son, léanlo para darse una idea y que no quede volando la información, pero no lo vamos a ver ahora porque si no vamos a hacerlo muy largo. A ver, ¿qué más? Bueno, habla también, ¿no? Que entre los opositores se contaron algunas agrupaciones que comenzaban a llamarse nacionalistas, que, bueno, dice acá el texto, que exhibían cercanías con la franja conservadora más radicalizada,
y bueno, que tenían algunas coincidencias con intelectuales católicos y con organizaciones de la derecha surgidas en tiempo de la Semana Trágica, y les habla un poquito, ¿no?, del perfil que compartían, perfil generacional y algunos datos más, pero bueno, no lo dejen pasar tampoco. Y bueno, ya vamos a lo que es el próximo título, que es El camino hacia el golpe de Estado. ¿Sí? Fíjense que Irigoyen comienza su segundo mandato con un éxito electoral rotundo. Pero, ¿qué es lo que pasa después de que Irigoyen asume? Que también es algo que tiene que ver en el plano internacional, es bastante importante también. En la bolsa de valores. Bien, los primeros indicios de la crisis, de lo que terminaría, ¿no?, en la crisis de Wall Street. O sea, a Irigoyen se le complicó todo. Tenemos, bueno, fondos fiscales, se los voy a leer. Los fondos fiscales menguaron, el gasto del Estado disminuyó y afectó una de las piezas centrales de la maquinaria oficial. Se produjo una baja de sueldos y comenzó un proceso inflacionario. ¿Sí? Obviamente que en 1929 el conflicto político se intensificó, el oficialismo vuelve a recurrir a intervenciones para tratar de reducir un poco a la oposición. Después habla de, bueno, de que se llega a la violencia y que la violencia, ¿no?, se vuelve más intensa en lo que es la campaña previa a elecciones de diputados. Y acá, que es capaz lo más interesante obviamente que todo interesante, pero bueno, de lo que le quería marcar, es qué sucede con la oposición. A ver si lo pueden encontrar ya en la página 60. Que no solo estaban los partidos políticos, sino que también estaba la prensa como oposición. Ya era demasiado grande. Bien. Bien, tenemos a la prensa y en poco tiempo, como dice acá el texto, agrupaciones estudiantiles. Bien. Bueno, después nos habla un poco de cómo había avanzado, ¿no?, la constitución de las Fuerzas Armadas, que venía de la mano de lo que decía Joan hace un cachito, de la ley de servicio militar obligatorio. Estaba muchísimo más organizado, las instituciones obviamente más afianzadas, con criterios, como dice acá el texto, estandarizados, que regulaban ascensos y jerarquías internas y una estructura burocrática. Obviamente el ejército mucho más profesional, como dice acá, y al mismo tiempo, dice el texto, se tornaba una corporación que tendía a suponerse depositaria casi exclusiva de la tradición patria. ¿Sí? Fíjense que esa oración es bastante fuerte. Y bueno, seguimos. Y acá, esto también es importante, ¿qué corrientes existían en el ejército en ese momento? Son dos. Ya estamos en la 61. Según encontré que dentro del ejército se formaban las logias. Bien, pero yo les pregunto... Una de ellas era... Sí. En la organización del golpe. ¿Cuáles eran las... Claro, había dos corrientes fuertes que después definen lo que va a ser el golpe de Estado. Tenemos, por un lado, los que se reúnen alrededor de Justo, y por otro lado, los que se reúnen alrededor de la figura de Uriburu. ¿Sí? Y acá, bueno, les habla un poco de cómo eran más o menos, cómo estaban compuestos los dos grupos. Después sí habla en una parte de las logias que ahora ya un poquito más arriba es. Sí. Pero lo que yo les preguntaba, eso bueno, después léanlo, pero yo le quería hacer foco ahí
porque después es importante para lo que viene después del golpe. A ver, ¿qué más? Que no me quiero saltear nada, pero no quiero tampoco tardar tanto. Y acá dice que, bueno, otro factor que fue importante para explicar el golpe de Estado es la intensa competencia interna entre los funcionarios radicales. ¿Sí? Dice, incluyó planes contrapuestos y bastante mezquinos para el reemplazo de Irigoyen. Y que estos pleitos ponían al propio presidente en el papel de que debía resolver las tensiones. ¿Sí? Más o menos, ahí tenemos todos los puntos más importantes que llevan a explicar qué pasa con el golpe. Después ya vienen dos apartados que son prácticamente de conclusión, de interpretación. Después léanlos bien, les habla un poco, ¿no? de interpretar cómo, por ejemplo, les dice, a ver si los quiero leer, que lo había marcado acá. Bien, dice, si bien no hubo resistencias significativas, los golpistas no contaban con guarniciones importantes y mucho menos mandos estaban cerca del oficialismo radical, lo que hace difícil interpretar el golpe como una acción institucional del ejército. Por otra parte, desde la propia arena política se habían alentado la intervención militar, aunque el argumento utilizado con mayor frecuencia aludía a la necesidad de restaurar las reglas del juego institucional que habrían sido violadas por Hipólito Yrigoyen. ¿Sí? Fíjense que este apartado habla pura y exclusivamente de interpretación de todo lo que venimos armando en los apartados anteriores. Les habla un poco de cómo fue encabezado este golpe de Estado con la presidencia provisional de Uriburu. Después habla un poco de las medidas que adopta y cómo lleva a que justo fuera después quien toma, digamos, ¿no? el triunfo, por así decirlo, y que fue finalmente, como dice acá el texto, el candidato oficial oficialista a presidente en las elecciones de 1931. Este párrafo es bastante importante, así que léanlo con detenimiento, es el último de la 63, y después tenemos en el último apartado un balance, ¿no? Un balance de cómo se puede comprender, digamos, lo que hablaba Octavio, ¿no? Desde la ley Sáenz Peña hasta el golpe de Estado, como si se logró, digamos, estos objetivos que tenía, como dice acá el texto, el presidente Sáenz Peña, y les habla un poco, les desarrolla. Después les habla también de algunos aspectos culturales, ideológicos de todo este periodo, que no está muy complejo, así que no voy a entrar mucho en eso. Y les habla básicamente, ¿no? del objetivo, si está logrado o no logrado, y les habla de algunas particularidades del objetivo de la reforma electoral y de este ascenso de los sectores medios, como decía Octavio, pero bueno, básicamente hace como una gran conclusión y un balance de toda esta etapa anterior. Así que léanlo y cualquier cosa ya saben que me pueden escribir y lo vemos con más detenimiento, pero como sé que se está haciendo tarde, la quiero dejar hablar a Anita. Bueno, vale, igual tranqui que nos vamos organizando. Bueno, ahora el segundo texto de la lectura obligatoria que tenemos es el de la reforma universitaria, que igualmente no es un texto que les vaya a traer muchas dificultades porque es bastante sencillo de seguir, y además es interesante porque nos lleva también a valorar un poco más la universidad que tenemos hoy. Así que bueno, estaba pensando, mientras hablaba Mili, que la voy a seguir en eso de no bombardearlas a preguntas, porque bueno, somos poquitas. Sé que hay compañeros de ustedes que están teniendo economía ahora, así que calculo que después van a tener el taller grabado para no perderse el análisis y las lecturas.
Y bueno, voy a hacer como Mili de ir subtítulo a subtítulo marcando qué es lo importante para tampoco excedernos tanto de tiempo. Y no bombardearlos a preguntas a ustedes, que pobres ya están hace como 1 hora y media respondiendo todos ustedes dos. Bueno, a ver, el texto lo que comienza a analizar no solo es la reforma universitaria, sino también todo el desarrollo de la política universitaria desde su origen hasta nuestros días, y va viendo cómo en los distintos periodos históricos todas esas ideas reformistas van avanzando, pero también van retrocediendo. Entonces el primero de los, se lo tienen ahí a mano para ir siguiendo y marcando, para que cierro el texto acá. El primero de los subtítulos que tenemos se llama Los caminos previos a la reforma y la ley Avellaneda. Bueno, acá lo primero y principal para arrancar el análisis, bueno, es ir desde el principio, viendo cuándo surge, cuándo nace la educación superior en nuestro país. Y acá el texto hace alusión a las órdenes religiosas y cómo tienen un rol fundamental en lo que es este surgimiento de la educación superior en el país. Entonces, podemos decir que la primera aparición que tiene la educación superior en el país es en 1613, que se remonta a los jesuitas cuando crearon los estudios superiores en la provincia de Córdoba. O sea, la provincia de Córdoba vamos a ver que es pionera en todo lo que es el ámbito universitario, porque es la primera universidad que después se termina consolidando. Y además de los jesuitas, el texto hace una mención a los franciscanos, que justamente son los que luego se hacen cargo, y acá dice el texto, y se crea en 1791 la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales. Bueno, una vez, o sea, lo primero que tenemos que ver de este subtítulo es eso, es el origen de la educación superior. Ahora, el segundo eje de análisis de este primer subtítulo tiene que ver con lo relativo a la ley Avellaneda. Ahora bien, se comienza a ser necesario regular el vínculo existente, digamos, entre la universidad y los poderes políticos. Entonces surge la primera ley que regula esta cuestión, que es la ley Avellaneda. ¿Ustedes tienen ahí a mano el texto para que haga una pregunta, o si no prefieren que marque yo lo importante? Cari y Joana, si me están escuchando acá. ¿Tienen a mano el texto? Porque si no sigo yo marcando y queda grabado para los demás chicos. Bueno, seguimos. Bueno, lo importante de la ley de Avellaneda es que hay algunos aspectos que están en controversia, que son los relativos a la designación de profesores y a todo lo que tiene que ver con la conformación de los consejos que gobiernan las facultades, y lo que finalmente regula la ley de Avellaneda está vinculado a los órganos, que ustedes ahí van a poder leer, porque está bastante clarito cómo se regula, todo lo vinculado al rector y a los consejos superiores, que cada facultad ejerce su gobierno propio, cada facultad va a ejecutar sus gastos, va a tomar las propias medidas disciplinarias y definir el plan de estudios. Y también en el texto es importante que ustedes pongan de resalto lo que tiene que ver con el artículo 1, habla justo del inciso 7 y se transcribe en el texto, es lo relativo a la administración y ese margen de autarquía que la ley le otorga a las universidades. Bueno, y entonces tenemos que de este subtítulo lo más importante es entender cómo surge la educación superior, la ley Avellaneda, y lo último que es el contexto previo a la reforma. Y acá lo primero que nos dice el texto, que nos dicen los autores, son una serie de casos que ejemplifican un poco cómo todo lo que pasaba por el ámbito académico estaba, digamos, cuidado y limitado, y no se podían tocar todos los temas. Y un ejemplo de ello es el caso Carcano y el caso Capdevila. Y acá vemos en el caso Carcano que la Iglesia prohíbe la lectura de una tesis doctoral que pregona la igualdad de derechos civiles de los hijos naturales, y en el caso Capdevila, donde se da una conferencia de los incas, y también estas
charlas son clausuradas. Entonces vemos que hay cierto control previo a lo que viene a ser la reforma. Y después la lectura nos ubica en Buenos Aires, donde comienza a surgir esta cuestión universitaria. Que la cuestión universitaria habla de que los alumnos comienzan a preocuparse en unos ciertos temas que están vinculados al incremento de la población estudiantil, a las estructuras de gobierno y a los métodos de enseñanza. Y también los alumnos de Buenos Aires comienzan a efectuar ciertos reclamos, que esto ya es la última parte de ese primer subtítulo del texto, y que lo que se nos explica es que se crean, digamos, centros de estudiantes que lo que buscan son cambios en la forma de evaluar. O sea, lo que se busca es reemplazar a la memoria como un método evaluativo. Pero estos pedidos que realizan los estudiantes de Buenos Aires se rechazan y eso da lugar a una huelga. Y también, bueno, comienzan a aumentarse los reclamos. Ahora, lo que logran, ¿sí?, los estudiantes de Buenos Aires es la reforma de los estatutos. Y con esto los autores cierran esta primera etapa que luego pasamos a analizar ya el segundo de los subtítulos, que los voy guiando. Ya está en la página 7 del PDF, está medio borrada la página de lo que vendría a ser el libro, si lo tienen impreso, que es el título de la reforma universitaria en Córdoba. Bueno, a ver, Cari, ¿vos ahí tenés el texto? Perfecto. Sí, Ana. ¿Pudiste identificar, o bueno, Joana también, por qué razones digamos que se origina el conflicto en Córdoba, ya en 1917? Porque en todas las demás universidades se habían modificado los estatutos y en Córdoba no. Bien, perfecto. Como dije, Buenos Aires con esos reclamos estudiantiles logró modificar los estatutos, pero Córdoba seguía todavía con, digamos, sin adaptarse a los nuevos tiempos, y eso se reflejaba, y nos dice la lectura, en que los cuerpos directivos no se renovaban, o sea, eran vitalicios, y también que quienes egresaban juraban sobre los santos evangelios. Entonces lo que buscan los alumnos es renovar, digamos, estas cuestiones que habían quedado antiguas para los nuevos tiempos. Este conflicto entonces se origina por protestas que realizan los estudiantes de ingeniería y también de medicina, y como tampoco el Consejo tiene en cuenta los pedidos de los estudiantes, también se declara una huelga. Ahora, lo que nos va indicando la lectura que es importante de este segundo subtítulo, digamos, es que el Comité Pro Reforma lo que hace es solicitar que se intervenga la universidad. Y Irigoyen, que era el presidente en este momento, avala esa decisión y designa al procurador de la Nación, que era Matienzo. Y también durante este periodo se crea la Federación Universitaria Argentina. Ahora, Matienzo, y esto es con lo que cierra el subtítulo la lectura, lo que busca es democratizar la universidad. Y por eso, por primera vez, en este caso, vemos que convoca a la Asamblea de Profesores para votar, digamos, nuevos decanos y vicedecanos. Ahora bien, bueno, estos son los ejes centrales de este segundo subtítulo. Vamos viendo, ahora vamos avanzando un poco más y llegamos a lo que, en mi opinión, es el corazón del texto y es lo que ustedes más tienen que prestarle atención, que es el subtítulo de expansión y retroceso del movimiento reformista. Y acá, ¿por qué digo que es el corazón, digamos, del texto? Porque acá el texto reconoce dos fuentes del movimiento reformista que ustedes tienen que saber qué dicen, ¿cuáles son? El manifiesto liminar. Bien, liminar. Bien, ¿y cuál otra? La carta de presentación. La declaración del primer Congreso Nacional de Estudiantes. Esa. Claro. ¿Y pudieron identificar qué dice más o menos cada una de ellas?
En uno, en el primero, si mal no creo, hablaba de las preocupaciones que tenían los estudiantes en el tema de que la ciencia, Bien, en el tema de la perfecto. ciencia era uno, el papel Sí, de los docentes, y perfecto. Bien, sí, esos son los dos aspectos más importantes. y en el de los Perfecto. universitarios, ya te digo, espérate que moví. Bien. Y no, Y y en el, el Congreso es bueno que concurrieron representantes de todas las universidades. Ay, perdón. sí, no pasa nada. Bueno, Y y acá, serían esto un es par de cosas. importante, claro, esto es importante porque acá nos enumera el texto 12 puntos que ustedes tienen que saber porque es básicamente el pensamiento reformista, o sea, en puridad, digamos, es lo más importante de todo. Entonces, bueno, está ahí bien explicado cada uno de estos incisos, pero tenemos el cogobierno estudiantil, la autonomía política, docente y administrativa, los concursos públicos, la fijación de mandatos, la gratuidad, están todos enumerados en el texto y esto sí que lo tienen que saber. Bueno, además, para cerrar este subtítulo, lo que nos establece el texto, y esto lo leo así textual, porque después voy a empezar a apurarme un poquitito, dice que el manifiesto liminar y la declaración del Congreso de Estudiantes remiten a pensar en 3 categorías de análisis y discusión que atraviesan la historia de la Universidad Argentina y Latinoamericana hasta el presente. En primer lugar, la organización y el gobierno de la universidad. En segundo lugar, la enseñanza y los métodos docentes. Y finalmente, la proyección social y política de la universidad en contexto. Y eso es importante también porque, bueno, sobre esos ejes también se va a seguir trabajando en el texto. Bueno, el siguiente subtítulo que tenemos es, ya estamos en la página 10 del PDF, no, antes. Acá, en la 8, que es, habla del, seguimos en el mismo subtítulo, perdón, me confundí. Seguimos en el mismo subtítulo y el último tema importante que se trata es la repercusión que tiene esta corriente reformista en la región. Y acá esto no tienen más complejidad que lo lean y que entiendan de que estas ideas que surgen en esta época se van expandiendo, también tienen efecto en Chile, en Perú, en Uruguay, en Colombia, en Venezuela. Ahí el texto os va explicando, digamos, cada caso particular y no van a tener problema en leerlo, así voy avanzando un poco más. Y lo importante también es las consecuencias que la reforma, digamos, genera. Y acá hay un párrafo que lo dice muy clarito, que dice que se otorga importancia a la investigación, lo cual lleva también a la contratación de docentes extranjeros, que se incrementan los fondos dedicados a las becas, a los seminarios, y que se produce un gran crecimiento de alumnos en la educación superior. Y acá nos tiran algunas cifras, como por ejemplo de que en 1906 había solamente 1942 alumnos, y que después en 1920 ya ese número alcanza a 12.100 alumnos. Ahora bien, toda esta cuestión de avance, ¿sí?, que nosotros estuvimos analizando, este título lo que termina es con, cuando acaece, digamos, el golpe militar de 1930, que todos estos ideales que vimos, que están estos 12 puntos, y todas las ideas que venimos tratando, son asimiladas a el anarquismo. Entonces, vemos que hay un retroceso, ¿sí? Y que cuando acaece el golpe de Estado, todas estas cuestiones que habíamos avanzado, bueno, vamos a volver para atrás. Según el siguiente título, para seguir avanzando en la lectura, es Hacia una nueva ley para la universidad. Y acá ya salteamos, ¿sí?, unos años y llegamos a el peronismo en el poder. Ya, digamos, estamos en 1943 cuando arranca el texto. Y acá, para ir un poco rápido, creo que lo más importante de este subtítulo, ¿sí?, es entender qué diferencias había, ¿sí?, entre lo que eran las ideas reformistas y las ideas peronistas de la universidad, ¿sí? Y esto se visualiza en 2 cuestiones fundamentales, que es la discusión que se da en torno a la autonomía y en torno a la participación estudiantil. Ahora bien,
La cuestión central de la autonomía para ir avanzando es que los peronistas, o sea, la idea peronista de universidad considera que era erróneo, ¿sí?, asimilar autonomía con democrático. Y que decían que estos términos no guardaban una relación alguna. Mientras que los reformistas sí hacían este vínculo, ¿sí?, entre ambos términos, diciendo de que iba a ser, digamos, una universidad autónoma cuando haya una independencia del poder, ¿sí? O sea, cuando lo que tiene que ver con el funcionamiento universitario no esté determinado por el poder político. Ahora, ahí si me seguís, Cari o Joana, y podemos analizar un poco de qué trata la ley Guardo, que está en esta parte del texto. En la siguiente página, acá, sí. La 13.031. Bien. ¿Qué es lo que esta ley establecía? O sea, ¿qué consideraba? Reduce la autonomía es lo que vos venías diciendo, de lo que es lo técnico, lo docente y lo científico, garantiza supuestamente la esencia democrática, pero, si mal no leí, el vínculo entre el gobierno y la universidad estaba garantizado con la designación de los rectores. Claro, Los perfecto, decanos de la perfecto. facultad. O sea que nunca iba a ser autónoma, porque siempre estaba decretada por el gobierno Claro, en el sentido reformista no. O sea, en el sentido peronista para ellos sí. Exacto. Ahora, en el sentido reformista, que es lo que veníamos hablando, nunca iba a haber una independencia del poder político, porque justamente, como decías vos, el poder político, o sea, el poder ejecutivo iba a designar a los rectores. Eso es importante, porque esta cuestión de que sea democrática la universidad estaba ligado a eso. Si el pueblo, elige al gobierno, y el gobierno elige a los rectores, ahí ya se garantiza, digamos, lo democrático. Pero ¿qué pasa? Esto trae una consecuencia, porque si nosotros aceptamos esta idea, entonces deja de tener sentido también lo que es la participación, digamos, política interna en la universidad, ¿no? Y esto es también lo que el texto explica acá claramente. Y está esto vinculado también a la segunda cuestión de conflicto, que es lo de la participación estudiantil. Y como para resumir, hay un párrafo que explica bien cómo los estudiantes fueron un sector que se opusieron al peronismo por esta cuestión de que había una fuerte intervención del poder político en la vida universitaria, se les veda la participación ahora con lo que vamos a analizar, y que también en esta etapa se produce una expulsión, lo dice, de muchos, digamos, docentes. Y acá te dice, hasta que al finalizar el año 1946, habían sido desplazados de las universidades 1.250 docentes. Entonces, bueno, otra cuestión que es importante analizar es esto de qué forma se desalienta la participación política de los estudiantes en la universidad. Y acá está la sanción de la ley 13.031, que es lo que estábamos hablando, que lo que se busca es disminuir la representación en el consejo directivo, porque tenían voz, pero ya no tenían voto los estudiantes, y también con un sistema de becas que se otorgaba, pero que para poder, digamos, cumplir con los requisitos, uno no tenía que participar en actividades políticas en el ámbito de la universidad. Claro, perfecto. Bueno, entonces, esto es lo más importante de ese subtítulo que vimos. La diferencia entre las dos, digamos, opiniones sobre la universidad y sobre esta relación de autonomía y democracia, y la participación de los estudiantes. Ahora ya pasamos al siguiente título, que acá vamos a hablar de las alternancias normativas entre las democracias débiles y los gobiernos militares. Y acá lo más importante básicamente es ver cómo esta edad de oro que el texto menciona, o sea, todos estos derechos que nosotros venimos hablando, la autonomía, la participación estudiantil, el impulso a la investigación, todo vuelve para atrás con el gobierno de Onganía, que se caracteriza porque, bueno, suprime el gobierno tripartito, por la noche de los bastones largos, porque no se produce la renovación universitaria, se exilian docentes y científicos,
Entonces acá también se prohíbe la actividad política en las universidades. Esto, lo de Onganía está bastante claro, o sea, todos los efectos que causa en la política universitaria, así que seguimos avanzando un poquito más para ir terminando. Porque después, en realidad, esta cuestión de la violencia en las universidades y esta restricción de las conquistas estudiantiles que habían obtenido, también van a seguir en el tercer gobierno peronista, que acá hace un análisis de todo lo que tiene que ver con los ministros de educación, acá el ministro Ivanišević y Arrighi, todo lo que realizan, que introducen restricciones a la autonomía y también ejercen la violencia también contra los graduados, contra estudiantes, contra empleados y contra docentes, pero eso está bastante explicado en el texto, así que no me quiero tampoco pasar tanto, que llevamos como 15 minutos. Y vamos a dar paso entonces ahora a otra época también de restricción de estas conquistas, que está bajo el subtítulo de terror en la universidad y que está vinculado a la política educativa durante la última dictadura militar. Entonces, a ver, Cari, vos que me estás siguiendo con la... Ya estamos en la página 14 del PDF. Bien, perfecto. Y fotocopias no las tiene, así que no sé. Claro, no, porque no, acá el PDF está como cortado el número de la fotocopia. Ah, ¿no Sí. tiene la hoja? ¿No, No. llega hasta ahí? No, ¿Hasta Terrón? Ah, ¿no? pareciera Ah, ser un 460 y pico, pero no sé cómo explicar. claro. Sí, puede ser. Bueno, entonces tenemos en el golpe del 76, bueno, se realiza un fuerte control ideológico, claramente, y hay una gran, digamos, represión hacia las personas, los académicos, las editoriales, los autores, y lo importante es que los decanos y los rectores ahora van a ser representantes, ¿sí?, de las Fuerzas Armadas, que se va a eliminar la libertad de cátedra. Y la designación. Y esto es importante porque acá vemos, y se sufre algo que todavía indica el texto no se pudo terminar de solucionar, es que se cierran directamente un montón de carreras, sobre todo las carreras de humanidades, y acá justo el texto hace un análisis de todas las carreras que se cierran en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y cómo todavía hasta el día de hoy cuesta, digamos, que vuelvan a reabrirse algunas que se cerraron en ese periodo. Ahora, la estrategia que tuvo la dictadura para reducir el sistema universitario era un cupo en el ingreso, pruebas de selección y sobre todo algo muy importante, que es la pérdida de gratuidad de la universidad, que pasa a ser, digamos, con un arancel que se debía pagar. Entonces, bueno, vemos acá cómo esto implica un retroceso total de todo lo que veníamos analizando recién. Y para pasar a los últimos dos subtítulos que nos quedan, primero tenemos el de la transición democrática. Que bueno, cuando vuelve la democracia y asume Alfonsín, él tiene como objetivos volver a democratizar a la universidad pública, y entonces se trata de, digamos, arreglar un poco todos los grandes, digamos, las profundas consecuencias que había dejado la política universitaria que había implementado la dictadura. Entonces así se empieza a tratar de restablecer estos principios reformistas, o sea, todo lo que vimos de la autonomía, de la libertad de cátedra, el cogobierno, retoma también la investigación, pero bueno, acá lo que se nos establece en el texto es que es un camino, digamos, largo y que no es de un día para el otro y que, digamos, tardó tiempo, sobre todo en el restablecimiento de los docentes que habían sido desplazados de sus cargos. Y lo último que queda, que es importante, es el subtítulo de las últimas décadas, donde acá lo más importante de este título es la sanción que se produce de la Ley de Educación Superior de 1995, que acá, digamos, aparece como un actor importante de la CONEAU, que se producen autoevaluaciones de las universidades, pero que se complementan por esta evaluación externa que realiza este organismo. O sea, ahí en el texto yo marqué para leer juntos, pero bueno, ya está siendo tarde,
hay un artículo, que es el artículo 44, que está transcrito ahí. Bueno, si quieren, ¿lo querés leer, Cari, si lo tenés ahí? Y con esto ya cerramos. Dale. Las instituciones universitarias deben asegurar el funcionamiento de instancias internas de evaluación institucional, cuyo objeto es analizar los logros y dificultades en el cumplimiento de sus funciones, así como sugerir los objetivos definidos por cada institución, teniendo en cuenta las funciones de docencia, investigación y extensión, y, en el caso de las instituciones universitarias nacionales, también la gestión institucional. Bien, bueno, perfecto. Entonces, bueno, más o menos con eso terminamos los grandes ejes de la lectura. O sea, creo que lo importante es que ustedes puedan ir identificando esto que fuimos viendo, de cómo se producen avances y también retrocesos a medida de que van cambiando los periodos históricos. Y bueno, creo que no van a tener complejidad en leer el texto. Y sí es importante, bueno, esta cuestión de también ir a los puntos centrales que estuvimos viendo, ¿sí? O sea, de rellenar con lo que yo dije, porque fue bastante apurado para no llegar tanto, profundizando un poquitito más. Así que bueno, con esto yo ya termino. No sé si alguno de los profes quiere agregar algo. Bueno, cortito. Yo me parece que estábamos con Fabián, ahí estábamos siguiéndolos. Primero, el último taller. Felicitarlos a ustedes por todas y cada una de las clases y cómo han venido llevando la lectura. Creo que las devoluciones de los que participan han sido muy buenas y se nota el trabajo que han hecho. Y a los chicos y chicas que vienen participando en el taller, bueno, esperemos que haya sido de utilidad. Nosotros, esta práctica, sabés que si bien termina siendo para muy poquitos por los horarios a veces que participan, como queda grabada también sabemos que sirve mucho y permite hacer un avance en lo que es la lectura, el seguimiento de esas lecturas, un acompañamiento y a veces reducir, en muchos casos, la brecha de lo que es el paso a veces del secundario a la universidad o de muchas faltas de elementos que a veces se cuenta para encarar esta etapa con la materia, que es larga, que es compleja y que a veces cuesta introducirse en el lenguaje y las lecturas académicas. Así que, por mi parte, agradecerles a todos. Me parece que ha sido muy fructífero. Seguramente el próximo ya cuatrimestre lo pensaremos o lo rearmaremos de otra manera y esperemos que los alumnos que están participando no los volvamos a ver el próximo cuatrimestre, porque eso va a hablar muy bien del trabajo también que hemos hecho en el taller. Bien, por los 4 ayudantes y no me queda mucho más que agregar. Justamente ahí hay una alumna que pregunta por chat cuándo se dio esto. No importa, tratamos, como dijo recién Pachi, la materia es larga y compleja, nadie puede, ningún profesor puede saber toda la historia del derecho. Los ayudantes muy bien explicaron todos los temas, que por ahí nosotros no lo hablamos, porque la verdad es esa. Fueron más puntuales, así que todo lo que se habla en la cátedra de los ayudantes al titular, o sea, pasando por todo, es lo que se toma. Están las lecturas obligatorias. No es para asustarse, está en una facultad, hace falta que un titular por ahí sobre un tema y un ayudante o un adjunto lo diga en otra cursada. Es decir, hay que leer todo lo que está en el cronograma, por supuesto, ¿no? Eso es lo que quería agregar. Bueno, y felicitarlos, la verdad muy bueno, los he acompañado en los últimos talleres y suerte para el segundo, éxito, mejor dicho, para el segundo parcial para todos. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Éxitos en el parcial. Gracias, Chau, nos vemos allá. Hasta luego. Éxitos, nos vemos. Gracias por conectarse.